Yo quiero hacer un recuento del estado de la cuestión en cuanto a aspectos teóricos acerca de lo que es el simbolismo ritual, ¿no? El tema que nos ocupa requiere la explicación de lo que se entiende por sistema simbólico. Este término califica los fenómenos culturales que tienen por característica estar provistos de un valor percibido como inmediatamente expresivo: mitos, ritos, creencias, etc. Estos reorganizan la experiencia sensible al interior de un sistema semántico. Esta es la definición que nos da Lévi-Strauss en Antropología Estructural 1 y creo que es vigente, ¿no? Nos puede servir en todo caso como para arrancar sobre este tema. Enfocándonos en el rito, existen dos paradigmas diferentes, pero a menudo combinados en la descripción de ritos particulares enfocados en el estudio del sentido: el paradigma intelectualista y el enfoque semiológico. Hay un tercer paradigma independiente a lo que es el estudio del sentido, que es el funcionalista, que luego criticaremos. Y en los últimos años hay dos acercamientos más. Uno, el del ritual como fenómeno estético, cercano a la representación teatral, y otro acercamiento en que el análisis se basa en la noción de performidad, tomado de la lingüística norteamericana. Bueno, expliquemos más detalladamente esto. El enfoque intelectualista está fundado sobre una concepción de la religión heredada por Taylor en su obra de 1871, Primitive Culture, ¿no? Los rituales, como por lo demás otras manifestaciones religiosas, son consideradas como la expresión de visiones del mundo o de teorías sobre el mundo de orden cosmológico. La acción ritual es entonces vista como la traducción en acto de esta visión del mundo o teoría coherente y explicativa de la que cada cultura es portadora. En el enfoque semiológico, la descripción pone el acento sobre la manera en que cada símbolo es integrado en redes de signos arbitrarios, por metáfora o metonimia. El dominio del símbolo ritual se encuentra así descrito como la reorganización por analogía u oposición de nociones presentes en otros dominios de la tradición, tales como los mitos, proverbios, etc. Respecto al enfoque funcionalista, en este la acción ritual se piensa, actúa en el sentido de lograr una integración óptima, social o psíquica. Pero este acercamiento sufre de un razonamiento circular que consiste en identificar la causa con la finalidad del objeto estudiado, ¿no? O sea, la podemos descartar. Ahora bien, en el estudio del sentido, en los paradigmas intelectualista y semiológico, hay algunas limitaciones. En el enfoque intelectualista no se considera que la mayor parte de los rituales comportan mensajes oscuros y contradictorios, y a veces son fórmulas que estorban la comunicación. Todo lo contrario de lo que supone un acercamiento de este tipo. Respecto al enfoque semiológico, al negar la forma específica del simbolismo ritual, este acercamiento ignora sus dimensiones afectivas propias.
y eso es una limitación. Entiéndase que estos acercamientos no son falsos, no estamos diciendo que sean falsos, estamos diciendo que presentan ciertas insuficiencias. El ritual, en tanto que fenómeno observable, sobrepasa las funciones semiológicas y o psicológicas que estos enfoques le reconocen. En lo que se refiere a los acercamientos más recientes, bueno, Víctor Turner es bien conocido por su obra El proceso ritual, en que nos explica cómo en la etapa liminal de los ritos de paso, estudiados por vez primera por Van Gennep, Arnold van Gennep, los individuos son puestos en contacto con los símbolos más íntimos de la sociedad, generando el communitas, que revitaliza la sociedad, cosa que la estructura por sí misma no puede, por sí sola no puede. Posteriormente, Víctor Turner, al final de sus días, publicó en 1982 una obra titulada Del ritual al teatro, en que ve en el ritual un fenómeno esencialmente estético, cercano a la representación teatral. Respecto al análisis basado en la noción de performidad, tenemos en esta línea a Marc Bloch y a Stanley Tambiach, ¿no? Ellos incorporan algunas hipótesis del estudio del lenguaje en Norteamérica que han buscado adaptar al estudio del ritual. Entonces ellos toman la noción de performidad considerando al ritual como un conjunto de enunciados performativos. Aunque fundados estas dos últimas perspectivas teóricas en nuevas perspectivas, estos acercamientos no parecen resolver del todo los problemas ligados a la interpretación de la acción ritual que encontramos en los acercamientos clásicos. Bien, siendo esto así, ¿cómo debemos definir entonces el ritual? Esto nos lleva a tomar elementos que nos presenta Lévi-Strauss. Para Lévi-Strauss, los gestos que componen las actividades ceremoniales, dice, intervienen in loco verbi, es decir, en el lugar de la palabra. Ellos reemplazan palabras para restituir por la acción una mitología. Explicamos. El ritual condensa, bajo forma concreta y unitaria, los procedimientos que sin ello hubieran sido solo discursivos. Es precisamente esta función suplementaria que, según Lévi-Strauss, diferencia los actos rituales de las operaciones análogas de la vida cotidiana. Desde esta óptica, la especificidad del ritual reside ante todo en la forma particular que él tiene de restituir la mitología. Ahora, el ritual tendría dos funciones, según Lévi-Strauss. De una parte, cerrar las brechas que se producen en la vida social, entre grupos o individuos también. Eso por una parte. Y por otra parte, a través de la repetición, busca crear la ficción de que nada ha cambiado en la sociedad. A través de la repetición del gesto ritual, de los gestos rituales,
se busca eliminar el cambio a lo largo del tiempo, de manera ideológica. Este es un aporte que podemos retener. Otro aporte que debemos rescatar es el del primer Víctor Turner, el Turner del proceso ritual, de la obra del proceso ritual, en que se refiere a la relación entre el communitas y la estructura. Bien, esto es a grandes rasgos el estado de la cuestión. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Lo que voy a tratar es dentro del contexto ideológico y académico lo que ocurre la suerte del simbolismo ritual, que con este término hoy en día identificamos como un curso. Sin embargo, tuvo mayor cobertura en tiempos anteriores. Y esto también está en relación a lo que ocurre en procesos de cambio desde la perspectiva ideológica, académica, social en el mundo. Es decir, estoy diciendo que la topología clásica que conocemos en las escuelas norteamericana, británica, francesa, solo dividiendo espacialmente, trataron de una u otra manera la discusión sobre el mito y la religión como formas de conocimiento figurado a la sociedad, la cultura del pensamiento. Eso fue la preocupación, discusión. Incluso el debate de que el mito es religión o no es religión, o el pensamiento primitivo que practica. ¿Tiene religión? ¿Tiene mito? Vinculado a esa condición humana de la sociedad, pero siempre pensando en este asunto de pensamiento. Entonces, estas escuelas, que es de la tradición occidental, dentro del marco de la racionalidad moderna, discutieron de una u otra manera, enriqueciendo con sus propias metodologías, que no lo voy a tocar hoy, hasta que este debate, recordemos incluso a un Spencer, a Taylor, ya discutiendo sobre este problema. Y si vamos incluso un poco más anterior, hasta diríamos Heródoto ya estaba hablando sobre este asunto del simbolismo, sobre la representación social, ¿cierto? Eugémero va a ser uno de los que sintetiza el pensamiento o esquema evolutivo de Heródoto, señalándonos, miren, con solo decir que dentro de ese esquema evolutivo de Heródoto ya presentaba el origen divino vinculado al culto ancestral. Miren, entonces este análisis ya viene de antes y luego van a continuar en el siglo XIX los evolucionistas. Por tanto, hablar del evolucionismo es tratar de este esquema, de este manejo de la racionalidad moderna dentro del pensamiento de la sociedad primitiva y de la sociedad moderna. Hasta que este debate, que de manera no tan trascendental se discurría con Taylor, con Durkheim, luego Marcel Mauss, y asimismo con Malinowski, que continúa hasta Max Luhmann, gracias, Max Luhmann, que es casi iniciador del simbolismo. ¿Por qué? Porque a través del sistema ritual está tratando de entender a la sociedad primitiva o a las colonias inglesas en África, como africanista. Y luego este tipo de análisis continúa y luego con fuerza toma de la década del 50-60 y sobre todo en la década del 60 con un seminario que se desarrolla en Estados Unidos sobre la sociedad global, donde David Bill habla de la sociedad postindustrial como resultado de ese evento y luego escribe sobre economía y sociedad. Y en eso, miren, en eso ya nos empieza a señalar lo siguiente:
Dos cosas para él. En lo social señala que la clase obrera está reduciéndose en número cada vez menor y sin importancia, y por tanto la economía se hace cada vez más marginal, y por tanto habla de la dictadura del proletariado que estaba desapareciendo desde la perspectiva ideológica. Desde la perspectiva académica nos dice que hay que entender a la sociedad dividiendo en tres aspectos: en estructura social, la política y la cultura. Lo social entendido ver el aspecto económico, tecnológico, el sistema de trabajo, mientras la política debe ser como un aparato que regula la distribución del poder. Y como cultura, aquí en este caso hay que entender, trata sobre el reino del simbolismo y de los significados. Bien, entonces desde esa perspectiva encontramos cómo el debate sobre la sociedad posmoderna, que con esto que enmarca el surgimiento de la posmodernidad, enmarca dentro de ello. Entonces, el debate de la modernidad, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué pasó con la modernidad? Entonces, en este debate aparece el filósofo dentro de la filosofía, que es más sensible a estas discusiones ideológicas. Entonces, aparece Bátimo hablando con la influencia del filósofo Heidegger en Nietzsche, para los finales del 70, hablando sobre la apología del nihilismo y la muerte del pensamiento humanista. Y con esto nos señala la recuperación del pensamiento religioso como progresiva de iluminación. Sin embargo, ya por los años 50, Alfred Müller-Armack escribe Un siglo sin Dios, en la cual ya denunciaba que la modernidad se olvidó de la historicidad y el gran aporte de la religión cristiana. Entonces era tiempo de recuperar. Y aquí Bátimo desde esa perspectiva discute, y luego muchos otros van a continuar. Entonces, la posmodernidad, debate de la posmodernidad se empodera en las décadas del 70, 80, y aún no ha dejado, donde van a hablar sobre el fin de la historia como proceso. Sin embargo, aquí viene algo interesante, aunque rescatan las diferentes historias y relatos de carácter local y particular de las realidades. Con esto surge, diríamos, el pensamiento globalista occidental de la racionalidad moderna. Aparece que también hay otras racionalidades, hay otras realidades. Entonces, no solamente la sociedad occidental. Bien, con eso apertura, por tanto, el fin del dominio europeo en el mundo. Y sobre todo, esto se produciría con el desarrollo de la comunicación, de los medios de comunicación, que posibilita a las palabras, a la aparición de las culturas locales y minoritarios. Y con eso estaría dando el fin del universalismo y el advenimiento de la multiculturalidad. Seguramente por eso hoy hablamos de la interculturalidad, de la diversidad, de las identidades, ¿verdad? Bien, frente a esto, Gehlen habla sobre el desarrollo tecnológico que haya vulgarizado y variado el contenido de la idea del progreso. Y la palabra del progreso es una palabra mágica en la antropología, es el tema de debate clásico desde el siglo XIX. Entonces, y al mismo tiempo es la herencia del evolucionismo, el asunto del progreso. Por tanto, dice Gehlen, si este término progreso se ha vulgarizado con los medios de comunicación, entonces hay la necesidad de buscar otra idea de progreso, y así hasta lo infinito. Por tanto, la crítica literaria del postestructuralismo en la filosofía se convirtió en la idea de crisis de la razón y de la ciencia. En el fondo es la preocupación en la ciencia social y más allá, y por tanto en la antropología. Entonces la discusión de simbolismo está en este debate enmarañado. Por tanto, generó reflexión, debate e incluso muchas discusiones para el final del segundo milenio. Mire, yo recuerdo bastante en distintas universidades, tanto aquí y en muchos otros, los congresos, los eventos
mesas redondas, era sobre el fin del milenio. Cómo terminaba el fin del milenio frente con este problema de la posmodernidad. Y por tanto, la posmodernidad surge de la conciencia de tres imposibilidades de la modernidad: imposibilidad de la verdad, la imposibilidad de la objetividad y la imposibilidad de la racionalidad. Tres aspectos que sería lo imposible, que no ha cumplido la modernidad, la razón moderna. Bien, aunque Umberto Eco va a seguir defendiendo en la posibilidad de que el conocimiento racional aún es posible, la realidad se puede llegar a conocer, es que con esta imposibilidad, según la posmodernidad, no podemos llegar a entender, conocer la verdad. Entonces es el escepticismo de Foucault. También no podemos entender, comprender la objetividad. Entonces, ¿qué estudiamos? ¿Qué son esas realidades? ¿Qué son esas expresiones de pensamientos de los pueblos, de las comunidades? Asimismo, la imposibilidad de la racionalidad. No podremos llegar a entender la razón. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado, nos hemos aislado de algo importante, de la idea de Dios. Entonces la ciudad mucho se ha secularizado. Bien, entonces en esta de la imposibilidad de la racionalidad, Habermas propone recuperar la idea de la racionalidad a través del lenguaje para desarrollar el conocimiento. Él se pregunta qué tipo de racionalidad debe estudiar la ciencia social y en qué sentido la modernización puede ser considerado como un proceso de racionalización. Y a manera de conclusión nos dice, dentro de la posmodernidad, que la posmodernidad subvierte a dos principales del humanismo de la ilustración: el poder del lenguaje para configurar el mundo y el poder de la conciencia para dar forma a un yo. Entonces la realidad está formada por investigadores, por la persona. Primero existe el yo, luego existe la realidad, como decía. Porque eso indicaría que la posmodernidad significa fin del sujeto, fin de la historia, fin de las ideologías, aunque no es así. Pero sí el caso de las diferencias, el aspecto que ya no sería hablar de la subjetividad de las cosas, sino hablar de las intersubjetividades. Bien, entonces así la antropología va a estar muy vinculada, muy influida por este debate de la posmodernidad. Así va a surgir el simbolismo y ritualidad, dejando un poco las preocupaciones que los anteriores antropólogos iban discutiendo, muy vinculado a la sociedad. Y por tanto, en este siglo XXI vamos a tener dos escuelas. La escuela, que es la escuela simbólica, diríamos que es la antropología simbólica, que estudia principalmente a la etnografía, lo que transmite y hace sus interpretaciones de la propia cultura. Y por otro lado también continúa la antropología posmoderna, que se basa en la crisis de la modernidad, que sustituye la cultura por la multiculturalidad. Ha iniciado esta discusión con Nietzsche, Hegel y Bakhtin, mientras la antropología simbólica ha generado esta discusión por Girs, luego Turner y asimismo Mary Douglas y otros de la escuela británica, por el momento. Muchas gracias, Sabino. Bueno, esta mesa reúne, según la palabra de Pablo, a los que han enseñado el curso. Yo nunca he enseñado simbolismo ritual, pero no me es ajeno en algo. Cuando uno ha hecho algún trabajo escenográfico siempre se choca con fiestas, etcétera, etcétera. Y tomando la palabra del organizador de esta mesa, voy a enlazar el curso, que ya está en nuestro plan de estudios, a los cambios que están sucediendo velozmente en el mundo, ¿no? Lo primero que yo recomiendo es, cuando se hace un curso simbolismo ritual,
hay que ver si también hay antropología de la religión, porque un curso de religión contiene el símbolo y el ritual, aunque no necesariamente, ¿no? Porque el simbolismo va más allá, el sentido de lo sagrado y lo profano, que no necesariamente es la religión, lo contiene pero va más allá, ¿no? Eso hay que distinguir, y eso va a definir la estructura del curso. Si hay religión, bueno, el simbolismo ritual va por otros cánones, ¿no? Se puede decir. Lo segundo es que no soy muy devoto de un curso meter trochimoche y algún filósofo. No es que esté mal, pero en la disciplina hay que aprender un poco a disciplinar, ¿no? Ese es el término, ¿no? Disciplinar. Va a haber tiempo ya para que el alumno especule, pero en general remitirnos a lo clásico. Y uno de ellos es que, si bien el símbolo, el ritual han sido estudiados al comienzo, básicamente tomando como ejemplo el cristianismo o la antigüedad clásica, no hay que olvidar que nuestra disciplina obtuvo la teoría del ritual, de los símbolos y los mitos de las sociedades llamadas exóticas, ¿no? Que ahora ya no son exóticas, pero de ahí sacó su arsenal, Marcel Mauss, Lévi-Strauss, ¿no? Los ingleses, básicamente. Lo otro es que hay que saber distinguir entre, a esto me remito a un libro de un británico, Barton Benedict, es un libro muy antiguo que se llama Antropología de las Sociedades Complejas, es una compilación. En ellas el compilador Benedict, que es un antropólogo inglés, plantea que es una distinción muy interesante eso de sociedad de pequeña escala y gran escala, que en fondo es la vieja división dual, cabe el término, de tradición modernidad, ¿no? Frío-caliente, mecánico, orgánico. Y él plantea de que las sociedades de pequeña escala no lo son por su tamaño, o la de gran escala, sino por la calidad de los roles y los estatus. Entonces, eso sí puede ser interesante para el curso. ¿Por qué? Porque él plantea que las sociedades de pequeña escala, las relaciones, ya lo saben ustedes, son cara a cara. Y además es lo que llamó Glackman relaciones multiplex, es decir, todos tienen todo. En sociedades pequeñas es agricultor, pescador, ganadero, pero también tienen rituales, básicamente la esfera político-ceremonial. Mientras que en las sociedades de gran escala son roles técnicos, básicamente, por la secularización de la sociedad. Eso puede ser un punto de partida para entender cómo en sociedades como la nuestra, que están a medio caballo, esa es otra discusión, si son modernos o no, en las cuales el comportamiento ritualizado, los símbolos, la tradición oral, está muy metida en nuestra sociedad, incluso en la ciudad de Lima, ¿no? Que es una ciudad de 10 millones de habitantes, pero es poca ciudad en el sentido de cívita, sino es un gran conglomerado de inmigrantes en Lima metropolitana. Entonces, el rumor, el mito, los comportamientos estratificados y ritualizados son muy importantes. El otro es lo que Goffman llamó las instituciones cerradas. Instituciones como las escuelas o la universidad o los hospitales son espacios privilegiados en los cuales resalta mucho los comportamientos ritualizados, ¿no? Generalmente jerárquicos. Esa es una primera reflexión. La segunda es que, para no confundirnos, un curso debe distinguir entre el simbolismo, básicamente. No olviden que Turner decía el símbolo es la unidad mínima del ritual, ¿no? Y otro es el campo simbólico. Uno es el símbolo, o sea, estudiar el símbolo, hay mucha literatura, pero preferiblemente concentrarnos en la antropología, incluida la préstamo de la lingüística, pero luego el campo simbólico. En ellas hay que privilegiar, desde mi punto de vista, el ritual, por ejemplo. El ritual es un campo simbólico. El otro que nos hemos olvidado es la fiesta. La antropología de hace mucho, del siglo XX, tiene una teoría de la fiesta. No solamente como mecanismo sociológico de distribución o acumulación de bienes, sino de, igual que el ritual, bueno, la fiesta es algo ritual también, la cual está preñado de símbolos y de comportamientos ritualizados. Otro elemento del campo simbólico son los tabúes, ¿no? Los tabúes que nos remiten a posiciones elementales de pensamiento, ¿no? Ahora que se está discutiendo mucho esto de la antropología de género en el mundo de hoy, sería interesante trabajar los tabúes, ¿no? Esa vieja oposición masculino-femenino, naturaleza-cultura, que pueden tener nuevas expresiones en sociedades complejas, ¿no? Donde aparece en un espacio intersticial, que son las nuevas opciones, vamos a llamarlo de ese modo, sexuales, ¿no? Eso.
por ejemplo. Y estudiar como los maoríes que tenían, y los indios de la llanura que tenían sistemas muy complejos para este espacio, para este nivel masculino, femenino y otros, ¿no? Lo tercero es nunca olvidar que antes de la religión, que se instituye, vamos a llamarlo tardíamente, aunque religiones muy antiguas, sobre todo en el Medio Oriente, antes de eso está una vieja división que la antropología lo tomó de la ciencia de la historia de las religiones, que es lo sagrado y lo profano. Es muy importante. Ahí uno va a entender cómo uno tiene un campo, tiene cosas, seres, lugares, tiempos determinados respecto al otro. Y el ritual justamente surge para conectar o separar ambos mundos, ¿no? Ambos mundos. Y lo sagrado va más allá de lo religioso, como he mencionado. Es algo como los psicólogos hablaban, Otto, por ejemplo, algo que me atrae y a la vez me repele, ¿no? Algo que no comprendo, pero que a su vez es manantial de toda eficacia, una feliz expresión de Roger Calloy, un discípulo de Durkheim. Es el manantial de toda eficacia, la cual yo ruego, pido auxilio y eficacia, ¿no? Y eso sí, eso lo puedo entroncar a sociedades que han tenido religiones distintas. En el caso de la sociedad andina o amazónica, que carece de religión, si no me corrige Enrique, en la cual hay una institución que también me olvidaba, que es el campo simbólico, que es el chamanismo, ¿no? Aunque eso se orilla con otros cursos, que son la escenografía andina, amazónica, ¿no? Eso sería un diseño para mí importante de un curso de simbolismo ritual, siempre y cuando no exista ya otro que se superponga o orille, que se llama antropología de la religión, ¿no? Hay universidades donde ya no hay religión, existe simbolismo ritual, para mí sería suficiente, para otros quizás no. El otro punto es algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Si bien en la sociedad humana en general, sea cualquiera sea, compleja, simple, agrícola, urbana, el símbolo existe, igual que el ritual, ¿no? El ritual. Más aún que somos un país católico, bueno, en general, la cual el catolicismo es un escenario privilegiado de ritualidad, por la jerarquía. Entonces, lo que yo siempre he pensado es que el simbolismo y el ritual existen en nuestras sociedades llamadas modernas. No escapamos de ellas, ¿no? No podemos, somos seres humanos. Pero habría que ver lo más complejo de ver en qué momentos uno jerarquizan a los otros. Si no, caeríamos en un idealismo que está muy de moda, ¿no? Por eso se recurren a Whitehead, a Kierkegaard, ¿no? A Nietzsche, porque hay una suerte de idealismo, ayer hemos hablado de marxismo, ¿no? De idealismo, en la cual el símbolo aparece como autónomo y el lenguaje lo explica todo, ¿no? Y eso habría que recordarnos a los ingleses. Mary Douglas, Victor Turner, nunca dejaron de pensar de que los símbolos, los rituales tenían un basamento social y solo por ellos se explicaban, ¿no? En cierto modo eran durkheimianos, ¿no? Los rituales se explican por lo sociológico. Ese es mi punto de vista, ¿no? Lo otro es, si bien hay determinado contexto que lo simbólico puede jerarquizar los otros niveles, a veces sucede lo contrario. Y eso hay que tenerlo muy presente para no caer en algo que yo he estado escribiendo, y aquí lo cito, el libro de la autora Isbell, si ustedes lo han leído, ¿no? Nos amamos, nos defendemos. Es un libro muy bonito, estructural, y como estructural es muy bonito, es muy estético. El ritual está unido con el parentesco y con la ecología, como un reloj muy bonito, ¿no? Hasta creyó Star ¿no? Y dijo que esto no era bonito, pero no daba cuenta de un fenómeno que pasó luego, y que ella dijo, no, sí lo había visto, pero no era interesante según mi paradigma. ¿Qué es el siguiente? Ella, en su edición que hace para Bartolomé Las Casas, hace una introducción, ¿no? Donde reconoce, pero a la vez dice que no ignoraba el fenómeno de sendero en las comunidades andinas. Sin embargo, hay una cita de George Marcus, que curiosamente es uno de los postmodernos. Dice, el análisis simbólico, cito a Marcus, que lo cita a su vez Billy Isbell, el análisis simbólico reduce la ansiedad de los antropólogos al atribuir la ambigüedad del conflicto de la vida social a procesos simbólicos antes que al proceso histórico.
Y eso sí es interesante. A veces nos pasamos al nivel del simbolismo para no pensar en términos políticos e históricos los fenómenos de la sociedad. Y eso hay muchos ejemplos, ¿no? El debate de utopía andina en la ciencia social en los 80, el caso de la crítica, yo les recomiendo un libro siempre a los alumnos de Adam Cooper, un libro de un antropólogo inglés sudafricano que critica muy lúcidamente el concepto de cultura en la antropología norteamericana y ataca a tres antropólogos, bueno, los ataca en el sentido académico a tres antropólogos. Uno es Clifford Geertz, con su recaída súper idealista, a Ernest Gellner, que plantea que el parentesco no existe, sino es una creación, porque ningún parentesco se parece, por lo cual rompe todas las taxonomías que habían hecho los ingleses. Y tres, a Marshall Sahlins. Ayer se elogiaba al último Sahlins, aquí Cooper critica al último Sahlins, porque dice que hay una recaída culturalista. Si han leído Islas de Historia, el Capitán Cook, van a ver que él plantea de que los hawaianos no pensaban en términos históricos, sino míticos. Y que el mitopraxis que le llama él, encapsula la historia. Cooper dice que eso es una falsificación porque da a entender una vieja división colonial de que nuestros pueblos no tienen historia, sino pensamos puro mito y puro rito. Y eso me recuerda cuando leo a Régulo Franco, colega sanmarquino que trabaja en el Brujo, en Trujillo. Cuando uno lee su artículo sobre los mochis, con todo respeto, todos los mochis son ritualizados, hasta cuando van a pescar todo es ritual, y yo no creo. Yo creo que los moches también tenían vida cotidiana como nosotros, iban a pescar, tenían sexualidad, comían, cosechaban, comerciaban, pero no todo estaba pautado por rito o el mito. Eso es un reflejo para mí colonialista, ¿no? De que nosotros somos hiperritualizados y los otros occidentales son hiperracionales, ¿no? Eso habría que repensarlo en un curso de simbolismo y ritual, ¿no? Y para eso, para terminar, sin quitarme el tiempo, hay distintos ejemplos, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, uno a favor y otro en contra. Uno, por ejemplo, el famoso, cuando Franklin Pierce en los años 70 descubre un documento en la Biblioteca Nacional y lo lee y dice es un movimiento mesiánico el IRCAI, ¿no? Dice había un cambio climático severo y la gente angustiada entra a la iglesia del IRCAI a la fuerza para sacar al patrón Santiago y que está relacionado con los fenómenos meteorológicos, y se opone un Vidalón, que eran las viejas familias, los terratenientes de la zona, y un enfrentamiento social. Y van a la cárcel, y él es un movimiento mesiánico, es decir, privilegia el símbolo, el ritualismo andino. Sin embargo, Núria Sala, una catalana, reexamina el documento y dice no, fue un conflicto político, sociopolítico, porque estos mismos van a estar involucrados más adelante en la rebelión de Pumacahua, comuneros que se enfrentan a los hacendados. Entonces, para lo que uno era para Franklin Pierce, andinista, era simbólico y ritual, para Núria Sala, historiadora, era un fenómeno sociopolítico de enfrentamiento entre comunidades indígenas de la región frente a los hacendados, con clima patriota ahí, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de que el símbolo es muy importante en nuestras sociedades, pero hay que saberlo ver en qué momento jerarquizan o no ciertos fenómenos sociohistóricos, ¿no? Si no, llegaríamos a ciertas confusiones y aparecemos como nosotros, los pueblos del hemisferio sur, siempre simbólicos y siempre rituales. Esto se ha explicado. Algunos dicen que los intelectuales del hemisferio sur son conscientes de la irreversibilidad de la tecnología occidental, la computadora, la economía, y se refugian en la esfera del simbolismo. De ahí surgen los nacionalismos, ¿no? Las ideologías esencialistas. Es un refugio ante la irreversibilidad del occidental. Es por eso que, volviendo a este tema, en los años 30, cuando suceden las rebeliones indígenas en los años 30 del siglo XX, por la lana, del sur, Cusco, Puno, los historiadores de los 80, Capsol y Flores Galindo y otros, lo ven como movimientos prepolíticos, simbólicos, incaístas, milenaristas. Sin embargo, eso de la cadena llamó la atención, diciendo que recluir a esos campesinos al desván de lo prepolítico era negarles su agencia, ser sujetos plenos. Ellos sabían muy bien lo que pasaba, ¿no? Si habían discurso incaísta, bueno, son como en la India, se utilizan discursos, pero están plenamente conscientes que hay que erradicar
ciertas bases, ¿no? El Ecuador de las haciendas, etc. Eso sería para mí diseñar en forma dinámica un curso que obviamente es importante y central en toda currícula de antropología, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Yo me he permitido organizar esta intervención de una manera un poquito distinta, precisamente con miras a la elaboración de una nueva malla curricular o de un nuevo sílabus que permita insertar mejor esta temática al interior de una malla curricular recompuesta, en la cual podamos superar algunas limitaciones o vacíos que pueda tener el sílabus actual, replantear algunas temáticas bajo ópticas más bien contemporáneas, más bien nuevas, y eso pasa necesariamente por algunas interrogantes, ¿no? De qué manera, por ejemplo, articular contenidos de la materia simbolismo y ritual, o las denominaciones distintas que esta materia ha tenido a lo largo de la historia sanmarquina, por lo menos en los últimos años, de qué manera poder articularlos a otros cursos, a otras materias de nuestra currícula. En ese sentido, me he propuesto distinguir tres niveles al interior de esta estructura de ponencia. En principio, qué cosa nos dicen los sílabus a muy grandes rasgos, los sílabus contemporáneos de esta materia. Luego, en qué medida podemos articular los contenidos existentes ya y los contenidos que podríamos sumar, añadir, en qué medida se vinculan estos con otras materias como teoría antropológica, clase de etnicidad, antropología de género, epistemología de la antropología, y finalmente trato de señalar mi propuesta particular. Luego, evidentemente, con un poquito más de tiempo podremos hacer una especie de diálogo y de, digamos, complemento con lo que han señalado los colegas. Bien, el hecho de ingresar un tanto en qué nos dicen los últimos sílabus en la malla curricular, en las mallas curriculares anteriores, nos lleva a ver algunos casos. Por ejemplo, para el periodo 2017-1, el curso está estructurado fundamentalmente por unidades temáticas, por aspectos conceptuales y por problemáticas concretas, ¿no? El profesor Sabino, de una manera bastante clara, ha distinguido un área que es fundamentalmente de carácter conceptual, ¿no? Y aquí destacan aspectos como religión y los estudios clásicos de la antropología en la línea del tiempo, siempre tratando de articular estos temas con la historia, tratar de ingresarlos a una cronología que nos haga más comprensible este tipo de fenómenos. Por otro lado, religión, animismo, ¿no? Siempre yendo a lo conceptual, y otro tema que destaca es aspectos históricos y psicológicos de las religiones primitivas. Por último, se nos propone en esta estructura, que es del año 2017, el abordaje de problemáticas concretas y de aspectos particulares como los sistemas rituales y el culto a los dioses andinos, jerarquía de los apus, visión cristiana y antropológica del pensamiento andino religioso, etc. Todo ello dentro de un marco vinculado fundamentalmente a la antropología andina. Este es un primer caso de un sílabus, de una propuesta curricular que ha estado en vigor hasta hace poquito, que está en vigor en realidad, y de la cual tenemos varios elementos que rescatar. En el caso 2 se trata de una estructura sugerida por el profesor Milla, quien por un lado establece una estructura enteramente temática, que evidentemente no obvia, no deja de lado los aspectos conceptuales, pero que tiene como principal mecanismo de abordaje el análisis directo de situaciones concretas de carácter temático. Y por otro lado se evidencia un énfasis en el caso peruano, de tal manera que vemos desde el saque, desde la primera sesión,
rituales y significado de la muerte en el Perú, simbolismo del picaflor y la muerte en los Andes, y otras temáticas como sacrificios humanos, época prehispánica, inicios de la colonia, evangelización y llegada de la noción de pecado a América, la noción del diablo, del demonio cristiano en el Perú, antes y después de la conquista, etc. Bien, entonces, ¿Quién lo ha hecho? esto es del profesor Milla. Villa. ¿Millo o millones? Perdón, Millones. Millones. Disculpe. Del profesor Millones. En las notas luego se podrá ver las referencias concretas en torno a cada uno de estos sílabos. Bien, entonces tenemos estructuras diferentes, efectivamente, y me he permitido incorporar contenidos de un sílabus que es bastante afín en términos de lo que es la noción del curso, que es el curso que ya no existe, tengo entendido, de Seminario Ritual e Identidad, que en este caso fue dictado por Enrique el año 2015-2. En este caso hacemos una salvedad, no se trata de la Escuela de Antropología a nivel de pregrado, sino de la unidad de posgrado, y que tiene aproximaciones bastante interesantes desde el punto de vista de una necesidad de zanjar aspectos teóricos, conceptuales, y por otro lado ingresar una mirada comparativa que creo que es bastante importante, sobre todo para quienes somos o pretendemos ser antropólogos. En ese sentido, se propone en principio perspectivas teórico-metodológicas en el estudio de la metodología y el ritual. Estas perspectivas van a estar marcadas fundamentalmente por el psicoanálisis, la fenomenología, el funcionalismo, el estructuralismo. En la parte más conceptual, ritos de pasaje, sacrificio, plegaria, posesión, chamanismo, etc. Y ya a nivel de lo que son, de lo que es una mirada comparativa, por ejemplo, atacar tres grandes sistemas mitológicos y rituales como lo son el sistema indoeuropeo, el sistema australiano y los sistemas norteamericanos. Bien. El hecho de ver estos tres casos que forman parte de currículas vinculadas a la materia, simbolismo y ritual, el hecho de abordar esto tiene que ver con precisamente preguntarnos de qué manera pueden haber vacíos, podemos replantear antiguas temáticas bajo parámetros relativamente modernos o en vigor. Y también la necesidad de articular este tipo de contenidos con el íntegro de la malla curricular, fundamentalmente en materias como teoría antropológica, clase de etnicidad, antropología de género, epistemología de la antropología, etc. Un tema sobre el cual desearía que podamos volver por lo menos algunos minutos, ¿no? Entonces, aquí hay algunos cursos con los cuales se podría vincular, y esto va un poco en el sentido de lo que señala Rommel, ¿no? Si ya existe un curso de antropología de la religión y por otra parte tenemos simbolismo y ritual, habría que ver cómo articularlos de una forma empática y sin que haya una duplicidad en términos de la estructura curricular. Pero sobre todo también tratando de mantener una secuencia conceptual coherente, ¿no? Creo que eso es algo que es fundamental. Voy a señalar una especie de propuesta personal que yo tengo en relación con lo que podría ser ese curso. Evidentemente lo retomaremos al final de esta mesa. Desde mi punto de vista, e independientemente de la cantidad de unidades que pueda tener un sílabus, considero que es importante en principio, y como lo han remarcado distintos colegas, cada cual a su manera, creo que es importante poner énfasis en la claridad conceptual en torno al simbolismo, al ritual y a temáticas asociadas. En ese sentido, quizá una entrada interesante sería abordar en principio las temáticas de símbolo, representación y signo, incluyendo las de significado y significante,
Por otro lado, las temáticas de mito, rito, ritual y religión. Y por otro lado, el tema de identidad, que evidentemente no es un tema ajeno en absoluto a este tipo de contenidos, y abordarlo, por un lado, desde lo que son los debates en torno a la identidad técnica, los clásicos rótulos que se señalan en torno a ella, de esencia, estrategia o construcción, pero también abordar esta temática ligada a la identidad, retomando a Judith Butler como si abordamos la identidad en términos de características descriptivas de un individuo o de una colectividad, o si más bien abordamos la identidad en términos de pautas normativas, ¿no? Lo cual abre todo un terreno de análisis que considero que es bastante fértil para el estudiante. Una segunda unidad tendría que ver, todo esto en condicional evidentemente, con el simbolismo y el ritual en la religión andino-amazónica, que es algo que desde mi punto de vista en la currícula propuesta por el profesor Arroyo es trabajado de manera bastante profunda y bastante adecuada, lo cual supondría por lo menos una estructura al interior de la unidad en 3 niveles: manifestaciones rituales en el Perú antiguo, manifestaciones rituales en el Perú contemporáneo, y por otro lado el tratar de analizar o interpretar la ritualidad contemporánea a partir de categorías muy antropológicas, dicho sea de paso, como asimilación, camuflaje, resistencia, sincretismo, etc. Bien. Por último, dentro de esta propuesta bastante modesta que creo que podría entrar en diálogo con propuestas de los demás colegas, creo que es importante incorporar, y esto es algo que yo me permito también realizar en las clases con los alumnos de quinto ciclo, en un curso que no es simbolismo y ritual, pero precisamente para llenar vacíos que hablan un poco de la manera como quizá no hemos puesto al día las currículas al nivel del avance de los tiempos, las nuevas dimensiones de análisis, ¿no? Y estas nuevas dimensiones de análisis, desde mi punto de vista, suponen abordar el tema del simbolismo y el ritual en el mundo contemporáneo a partir de lo que es el análisis de etnicidad, religión y política, ¿no? De qué manera en la propia política, de qué manera en la propia etnicidad hay elementos de simbolismo y de ritual. Asimismo ocurre en los procesos políticos y en lo que es la configuración de los estados nacionales. Luego abordar el rito, precisamente el rito y la identidad dentro de la construcción y la consolidación simbólica de los estados nacionales, en un proceso que es de ida y vuelta entre estructura de Estado nacional y, por otro lado, las prácticas de los propios actores sociales. Habría que preguntarnos en una tercera instancia, al interior de una hipotética tercera unidad, si continuamos hablando de choques de civilizaciones, cosa que ha sido descartada por buena parte de del análisis sociológico y antropológico en los últimos 20 años, o si hablamos también de conflictos étnicos y religiosos en torno a nuevas expresiones identitarias sobre las cuales, desgraciadamente, la malla curricular actual no nos da muchos elementos ni conceptuales, ni teóricos, ni metodológicos para poder abordar este tipo de situaciones que forman parte del día a día del mundo global y también de la situación nacional. Por último, creo que es importante que se estime incluir dentro de una propuesta, por modesta que sea, de una reestructuración, digamos, del sílabus, el hecho de debatir si la supuesta desacralización de los actores sociales en el mundo contemporáneo no es sino una cierta reconfiguración de las nociones de lo sagrado en el mundo actual y en un contexto global postmoderno, ¿no? Esto supone también traer a colación otro tipo de debates contemporáneos. Les decía por eso que he organizado una estructura un poco diferente a las de mis colegas,
digamos, estamos partiendo de una cuestión propositiva, pero que supone evidentemente analizar cuál es el estado de la cuestión de la malla curricular que tenemos actualmente, de los sílabus que han estado en vigor hasta la actualidad, y todo ello en el sentido de que simbolismo y ritual es una materia que puede haber cambiado de nombre a lo largo de los cambios curriculares, pero que en términos generales lo que busca es, en principio, dar cuenta de mecanismos de representación que son de carácter colectivo y que son de carácter cultural, y por otro lado busca entender, analizar sistemas rituales de expresión, de legitimación, sistemas también rituales que a veces son de resistencia, de camuflaje, o para nosotros los antropólogos, bastante importante, sistemas de establecimiento de la alteridad al interior de las sociedades. Bien, esto es a grandes rasgos lo que, lo que constituye la parte sobre la cual yo iba a hablar. No sé si en este momento o después de la intervención de los demás colegas podemos hacer una especie de síntesis de lo mencionado en torno a cada una de las intervenciones. En realidad yo estoy muy contento de que se haya convocado a esta reunión, porque hace 30 años hubiera sido impensable, ¿verdad? Pero la religión ha vuelto, como dijo un filósofo que organizó un seminario en una isla del Mediterráneo hace ya 20 años, ahora no me acuerdo el nombre, ¿no? Y ha vuelto para estar un buen tiempo, ¿no? Lo vemos en los periódicos con respecto al mundo musulmán y todos los líos que hay en el cercano oriente, en el Magreb, en fin, que Irán, que Siria, en fin. Ahora, siento la preocupación en las intervenciones de mis colegas de la relación, sobre todo la síntesis que Mirko ha hecho, la preocupación por la relación que debe haber, que debería haber en las investigaciones concretas sobre ritual y simbolismo, entre el estudio de los símbolos rituales y otros aspectos de la dinámica social, ¿no? Llámese los aspectos más materiales de la cultura, ¿no? Como la tecnología, la adaptación ecológica, o el liderazgo político, o la nacionalidad incluso, ¿no? La formación de la nacionalidad, la construcción de la nacionalidad. Para esto es algo que difícilmente se puede dar en un curso, todo en un curso, ¿no? Esto ya tiene que ver con las lecturas sugeridas, que pueden ser sugeridas en un determinado seminario o curso. Para ponerles un ejemplo de lo que hablo, ¿no? Generalmente cuando se habla del aporte a la teoría del ritual de Malinowski, se habla de las 4 o 5 páginas en que está contenida su aporte teórico principal. Y sin embargo, cuando uno va a su etnografía, encontramos un bello registro de la relación entre el ritual y la actividad productiva, ¿no? Sobre todo en esa bella obra que es los jardines de Coral y su margen, ¿no? Lamentablemente los editores españoles solo publicaron el primer tomo de los 2 tomos que comprende la obra, y eso nos despista, ¿no? ¿Por qué? Porque en el segundo tomo Malinowski presentó todo un registro de cantos que acompañan la actividad productiva en los huertos. Y que forman una parte importante de dichas actividades productivas
porque son considerados factores de producción. No sé si me siguen. Lo que quiero significar es que las relaciones, entender las relaciones que puede haber entre una dimensión de la dinámica social, como puede ser la actividad productiva, y el ritual, eso es algo que para sentirlo, más allá de entenderlo, sentirlo, solo se logra leyendo las etnografías. No solo las clásicas, no solo la de los años 20, sino más cercanamente tenemos, por ejemplo, la etnografía de Descolat, ¿no? En La naturaleza domesticada. Ahí él presenta toda una serie de ritos vinculados a la figura mitológica de Nuncuy, ¿no? Que es la madre de los huertos, la madre de las plantas cultivadas, bueno, de algunas plantas cultivadas, las más importantes, como el taro, la yuca, en fin, sobre todo el taro. Y él Descolat presenta una serie de rituales y de cánticos que acompañan la actividad productiva. Entonces ahí vemos que esas separaciones que por razones metodológicas nosotros hacemos en la universidad entre actividad productiva, sistema ritual, etcétera, etcétera, eso no lo hace la gente. El actor social no lo hace. El actor social es actor social y mete todo en un mismo saco. Los que hacemos la separación somos nosotros, que no es muy afortunada, pero entonces hay que salvar esos problemas a través de la lectura de etnografías. Ese es el camino que yo recorrí y es el camino que yo les invito a recorrer. Señor Plasencia, y entendí que hay como una especie de oposición entre simbolismo, ritualidad e historia. O sea, la historia no tiene mucho contenido simbólico, y lo simbólico y la ritualidad, el ámbito de lo simbólico no se manifiesta concretamente en la acción y el análisis de los actores sociales en relación a una estructura simbólica, ¿no? Y cómo actúan. Un poco en lo último que dijo el señor Rojas, ¿no? O sea, la desacralización en términos actuales casi ya, digamos, se ha cuestionado, ¿no? O sea, no solo el fenómeno de los países musulmanes, sino también las religiones protestantes, ¿no? Inclusive tienen una acción política cada vez más fuerte. O sea, para hacer esta oposición entre religiosidad, sacralidad y política, yo no sé si la haría. Y bueno, por otro lado, creo que me pareció interesante la estructura que planteaba Mirko. Quizás de repente ahí también sería interesante introducir el tema de territorio, ¿no? Entendiendo que justamente uno de los mayores conflictos sociales actuales tiene que ver con conflictos medioambientales, ¿no? Con actividades extractivas que el Estado no reconoce la relación de los pueblos con sus territorios y que justamente esta relación es simbólica, ¿no? Entonces ahí inclusive también ritual, ¿no? O sea, tenemos esta declaración de Alan García, ¿no? Diciendo que es una estupidez este tema de los sapos, ¿no? Entonces ahí hay inclusive una lucha política, ¿no? Por el territorio y que es una lucha a nivel de lo simbólico. Entonces ahí creo que la antropología tiene mucho que decir. O sea, no sé, ese es un poco algunos comentarios de lo que escuché. Me llama la atención. Para empezar, digamos, esta suerte de ustedes en distintos niveles de énfasis han planteado en sus intervenciones de esta suerte de dualismo entre una suerte de clásicos y contemporáneos en términos de autores, o de situaciones tradicionales o situaciones contemporáneas, digamos. Es un dilema, o en todo caso es una situación que entrecruza a todos los cursos de cualquier plan de estudios de antropología en la actualidad.
desde el simbolismo ritual, la antropología de la religión, desde la antropología política, hasta los cursos de parentesco, ¿no? Que es un componente más también de esta orientación de simbolismo ritual, hasta el curso de géneros. En realidad intercruza toda la disciplina, o sea, digamos, las definiciones y las reflexiones sobre finalmente qué es lo que se enseña, cómo se enseña, cuáles son los énfasis, qué entendemos por clásicos ahora y qué entendemos por autores contemporáneos también. O sea, no es algo particular solo de... Quizá la particularidad es que el simbolismo ritual siempre ha sido una aproximación clásica de la antropología, por eso. Entonces vale la pena reevaluar qué entendemos es ahora. Y eso me remite a un asunto que a mí siempre me ha llamado la atención cuando yo he enseñado cursos del tipo antropología política y cómo distinguirla de un curso que ha cobrado, o una orientación temática que ha cobrado mayor vigencia en los últimos años, que es antropología del Estado. O sea, cómo en términos concretos diferenciar un curso del otro, cuando en última instancia en ambos cursos lo que se está analizando es el poder. Y me parece muy relevante que ninguno de ustedes haya mencionado en los énfasis que han puesto sobre simbolismo ritual el tema de la vinculación de esto con las relaciones de poder, ¿no? Es que claro, que no es exclusivo del simbolismo ritual, es también vinculado al parentesco, vinculado a la etnicidad, vinculado a la política, obviamente, ¿no? De cómo poder, digamos, establecer esas explicitaciones al momento, en el caso concreto Mirko, estuvo organizar un CIBA, que se distingue mucho del que veo, por ejemplo, de Profesor Millones, ¿no? Que es bien anclado en una historicidad muy concreta, ¿no? Andina amazónica en todo caso. Y lo que me lleva a mí a preguntarme si es que finalmente, por ejemplo, hablando de sistemas, ¿no? ¿El capitalismo no tiene acaso cosmologías? ¿El capitalismo acaso no tiene formas rituales? ¿El simbolismo acaso no tiene, digamos, proyecciones simbólicas? O sea, ¿qué finalmente nos podría, finalmente, en última instancia, de qué nos sirve en términos prácticos ese utillaje conceptual llamado clásico de la antropología para pensar o repensar situaciones propias generadas por un sistema, ya que de momento llamamos capitalismo? No se produce allí nueva forma de parentesco, no se produce allí lo que sí han mencionado varios de ustedes, y Omar creo que también mencionó el tema de la religión, cómo vincular religión, capitalismo y ritualidades, ¿no? O sea, cómo pensar la antropología y sobre todo, qué es lo que nos convoca concretamente aquí, cómo repensar la enseñanza de la antropología en ese nuevo contexto, ¿no? Lo que me lleva a un último punto que mencionó Rommel en su intervención, ¿no? Que en todo caso eso percibí, y era persistir en los clásicos, lo cual me parece bien como casi como una medida preventiva frente a un entusiasmo, no sé si llamarlo posmoderno, lo cual la verdad en el fondo a mí no me incomoda, pero sí un entusiasmo de teorías bastante recientes que en el fondo quizás no nos ayudan mucho a pensar temas que efectivamente fueron pensados de manera entre comillas clásica, pero que guardan mucha relación con situaciones contemporáneas, ¿no? O rescatar autores, ¿no? Que usualmente no han sido leídos o comprendidos. Y vuelvo a insistir como autor que yo en lo personal he descubierto en los últimos años que me parece de una profundidad, precisamente sobre el tema del simbolismo, de un autor que escribió su libro en el año 1975, que es Roy Wagner, su libro La invención de la cultura, que para empezar tuvo la maldición de escribir este gran libro entre el libro de Geertz y la interpretación de las culturas, que es del año 73, y el libro de Bachar Salins, Cultura de Razón Práctica, del año 76. Es decir, como que tuvo la mala suerte en todo caso, ¿no? Debió esperarse unos años antes, unos años después, pero es un libro que tiene, digamos, una suerte de teorización bastante original, ¿no? Algunos lo llaman idealista, como bien lo menciona Rommel, pero sí una problematización de lo simbólico bastante sofisticado, muy contrario al interpretativismo de Geertz, ¿no? Y al simbolismo de Salins, pero que quedó dibujado entre dos grandes obras que ha ido reevaluándose o releyéndose este autor Wagner en los últimos años a propósito de un anclaje etnográfico muy importante, no es casual quizá, que no ha sido tanto por la antropología andina, ¿ya? Sino más bien por la etnología amazónica, y me refiero
al diálogo que ha establecido un etnólogo amazónico como Vivero de Castro con los textos de Raoul Wagner para pensar lo que él denomina perspectivismo, cosa que no viene a cuenta ahorita aquí discutir. Es decir, que si hay, digamos, al punto que quiero llegar es que si hay posibilidades de retomar algunos autores clásicos, Wagner por ejemplo, para plantear preguntas nuevas para situaciones etnográficas contemporáneas. El asunto es quizás volver a redefinir, volver a replantearnos qué entendemos ahora por lo clásico o por lo contemporáneo, ¿no? Para no quizás quedar una suerte de acción principista nostálgica de que lo clásico es lo primordial versus lo contemporáneo o viceversa, ¿no? El desechar lo clásico porque simplemente es antiguo, ¿no? Lo cual es un razonamiento profundamente absurdo, pero que cómo salir, en todo caso, cómo superar ese dualismo, ¿no? Todo esto además no debe servir para cuando se dicte este curso en el marco del nuevo plan, cómo armar un sílabus mínimo que nos permita ordenar estos debates y estas intervenciones. Pero seguimos abriendo la mesa. ¿Algo puedo ver? Por supuesto. Si es que con preferencia a los participantes. Como resultado del planteamiento, observaciones, recomendaciones, creo que es importante en primer lugar desarrollar sílabos por lo menos en 2 niveles, porque como Mirko señala, nos muestra sílabos de pregrado y de posgrado. Entonces tenemos aquí pregrado y maestría, desarrollo y maestría de antropología y el curso de identidad y ritualidad, ¿verdad? ¿Por qué no lleva simbolismo? Quizás para no duplicarse, aunque en última instancia es el mismo simbolismo, con algunas precisiones. Entonces, esto exige una necesidad de que esta asignatura debe ir hasta qué punto, hasta dónde va o qué aspectos debe tratar en pregrado y luego en posgrado debe continuar. Porque esto lo digo con preocupación, porque en tiempos antes, años antes, también enseñaba este curso en maestría de antropología. Y mi preocupación era cosas que había avanzado en pregrado y qué parte tocar aquí en posgrado. La única suerte era de que como no había casi alumnos de pregrado y venían de otros sitios de antropología y venían de otras especialidades, bueno, pues casi repetían, honestamente. Casi repetía con agregados de otros nuevos textos, algunos aspectos un poquito más fuertes, por decir. ¿Por qué? Porque aquí en el pregrado le damos toda la fuerza posible de primero trabajar manejo conceptual, teórico, conocer quiénes han tratado, estoy enfocando este asunto, ¿verdad? Si no tenemos este manejo conceptual, bibliográfico, cómo entramos a tallar sobre la ritualidad andina, sobre la simbología andina, es más como podríamos comparar, ¿cierto? Entonces, estos aspectos tendríamos que un poco delimitarlos, porque si no, no sé, pero eso sería quizás para una reunión posterior, pero advierto este asunto. Y por otro lado, creo que es importante que tratar en lo posible, o quizás resumir, lo que existen distintas corrientes de la antropología simbólica y sus procesos lineales que han ocurrido, porque no podemos omitir, además no podemos excluirlas, sean funcionalistas, estructuralistas, sustantivistas, o sean cual. ¿De acuerdo? La vida académica es tratar de todos de una u otra manera, por lo menos, porque si separamos de una u otra, estamos ya sesgando, estamos ya dando una cierta tendencia y sale del valor académico, el valor científico, de la realidad. Así tengan sesgos
distintos autores. Es cierto, cada autor busca de repente ciertos resultados específicos y opta ciertas metodologías que va a llegar a lo que busca. Entonces haremos observaciones críticas. Bien, finalmente, entonces luego, como Mirko ha señalado, creo que hay necesidad de reunirnos una vez más, ya pensar que haya de repente un solo sílabo donde podamos compaginar y no cada profesor tengamos que hacer nuestra propia suerte, y luego desde ese lado, con nuestras preocupaciones, con nuestros bagajes teóricos, con los resultados de nuestros estudios, podemos confluir en algo afín o similar. No digo que esto sea igualito, ¿verdad? Y nunca porque cada investigador no pensamos tan igual, manejamos bibliografías a veces. Bien. Termino señalando, hay la necesidad de incluirlas dentro de la antropología simbólica. La antropología simbólica ya la ha consumido a la antropología de la religión. Hay necesidad que permanezca. Entonces, creo que esto no es cuestión de gustos, de pareceres, simplemente de alguna imaginación rápida, simple. Solo pensemos cuál es la realidad actual. Ayer hemos discutido la religión y se seguirá discutiendo. Nuestra gente se hace 500.000 años han tratado la religión. Y luego hemos generado antropología de religión un poco más entender, para vincular con las identidades. Por eso, para relacionar con la historia cultural, no la historia como tal, lo que hacen los historiadores, como Eliade, no tampoco como psicólogos que hacen sobre el espíritu, como Jung o Freud, pero también ahí está la simbología que nos precedieron. Es muy importante para que ellos, los psicólogos, psicoanalistas, entiendan el comportamiento, el pensamiento de su paciente. Y es más, ellos son los que se adelantaron a lo que la antropología ha hecho, tratando de entender los mitos para comparar con los sueños y relacionar con la conducta paranoia de sus pacientes, ¿verdad? Es algo interesante. Ahí está lo simbólico. Claro que sí, en la psicología social. ¿Podemos dejarlo? No, el antropólogo tiene que tocarlas de algún modo, aunque limitadamente. ¿Quién no? Pero en antropología en parentesco, ¿quién va a dejar de leer Totem y Tabú? ¿Que escribe quién? Freud, ¿no es cierto? Interpretación del sueño de otros. Bien, entonces, por tanto, ahora, entonces, estamos hablando hasta asuntos simbólicos de mucho antes, desde el siglo XIX, y mucho antes, quizás. Bien, pero, ¿y la religión? ¿Qué está ocurriendo en nuestra actualidad? En el cercano Oriente, a nombre de la religión, están enfrascando sus países extractivistas de la economía natural. La superpotencia está en guerra. Los pueblos están en guerra. La religión cristiana vitalizándose, el islámico está. ¿Verdad? En la actualidad está eso. Entonces, y eso fue también de antes, hace más de 2000 años. La religión cumplió un papel articulador, identitario, excluyente a otras sociedades que tienen otra religión. Entonces, caso concreto en el Perú, cuando llega la conquista, a los paganos, a estos paganos hay que destruir su religión tal, y sin embargo sigue el culto de los apos, de los pachamames, ¿verdad? Y eso no podemos tratar. Podemos desconocer eso. ¿Y dónde estaríamos entonces? Tampoco sería... No sería esa antropología. Entonces, como Mirko señala, antropología andina o simbólica, un poco por ahí tratar, aplicar la antropología simbólica a este asunto, a esta cuestión. Como Rommel dijo, miren, muchos movimientos revitalistas que no quisieron entender como religión, pero fue religión, es cierto, una religión pensando en los procesos de descolonialización, es decir, buscando la independencia. Eso fue el Taquionjo. Es el primer movimiento nacionalista antihispano. Y en la antropología que hemos convertido, simplemente un movimiento utópico revitalista de los huacas, el retorno de las huacas.
Y bonito el título, ¿cierto? Es cierto, tío, esa figura metafórica, pero la gente alrededor de los sacerdotes estaba ya dirigiendo. En última instancia, cuando dijo Pablo, oiga, ustedes no se olvidaron del asunto del simbolismo con el poder. Efectivamente, porque todo hablar del asunto de estos aspectos es implícito hablar del poder. Religión trata del poder, el mito trata del poder, la política trata del poder, ideología también trata del poder, ¿cierto? Porque estamos inmiscuidos dentro de la estructura social y buscamos nuestras clasificaciones, unas distinciones, representaciones. Ahí juega la religión, ahí juega lo simbólico. Desde esta perspectiva, la antropología está más vinculada, pero la religión está más vinculada con estos movimientos sociales identitarios, de dominación, coloniaje. Mientras la antropología simbólica está más tratando de este aspecto de la representación y significación, no solo de la religión, que también entra, al mito entra, aunque mito y religión es la misma cosa porque son formas de conocimiento social. ¿Ve? Entonces, pero el mito se trata sobre el asunto más de la tendencia de los dioses, pero no solo es eso, también hay mito social, porque busca la aspiración de la sociedad, que busca cambios, procesos, revoluciones, ¿verdad? Que la antropología siempre habla del cambio social, progreso. No solo eso, sino también dentro de la ritualidad está la manifestación de la sociedad, no necesariamente religioso, sino fíjense, cuando nuestro ministro, nuestro presidente va a inaugurar, ¿y qué hace? Una ritualidad. Corta, rompe la botella, habla todo un discurso ritual, así como el curandor hace todo un discurso ritual para curar a su paciente, ¿verdad? Entonces un poco hay estos aspectos que cierto se cruzan. Parentesco fue descubierto a través del simbolismo. Análisis de los mitos han conducido a hablar sobre este curso de estructura del parentesco. ¿Por qué? Porque a través de los mitos, ¿qué estamos encontrando? Describiendo el vínculo de las divinidades con la familia, y las ritualidades permitían que entender la estructura del parentesco. Entonces, desde esta perspectiva, un poco el simbolismo ingresa a aspectos. El simbolismo ritual se mete, por decir así, a otras estructuras, a otros aspectos, en cuanto a lo político, lo social, lo económico, etc. Entonces de ahí un poco solo esa cuestión de separar. La religión va a tener toda otra connotación, porque en la actualidad, miren, en la comunidad que antes solo tenía religión cristiana y culto a sus sapos y ritualidades, hoy están muchas comunidades religiosas protestantes. Ahí está Testigos de Jehová, ahí están los pentecostales, ahí está mormones, etc. Y aún más en la ciudad, se instalaron en la ciudad. Creemos que Lima es solo eminentemente cristiano, no es así. Miren, entonces está viva también. Y hay que tratarlas, sí hay que tratarlas. Que a veces en el simbolismo ya no podemos llegar a ese aspecto. Entonces son dos niveles, instancias, de repente de preservarlas. Pero gracias. Disculpa que no sé si Mirko, si no hay más intervenciones para ir un poco avanzando, sí, Sí, solamente 2 minutos. Quizás no me expliqué bien. El ser humano y la sociedad son multimedia, tienen de todo, político, social, religioso. El problema es ver en las ciencias, porque somos ciencia social, cuál jerarquiza aquí en determinados momentos, ¿no? Uno puede usar el símbolo para el poder, pero al final el último puede ser la política, el poder, lo que me guía, ¿no? Y ahí diseño estrategias simbólicas. Se me acaba de poner una frase las revoluciones precipitan los símbolos. Si ustedes ven la historia bolchevique, francesa, incluso Velasco, se utilizan profusamente los símbolos porque son momentos importantes de cambio, la cual hay que utilizar lo que llamó alguien o los sistemas multimedia. Lo segundo es que Glanman decía en un momento de que los rituales sirven, entre otras cosas, para ser predecibles a las personas. Él estaba pensando en África,
Entonces, si uno es catalogado como varón, por decir, en una sociedad de pastores, se espera que se comporte como tal. Lo que pasa en sociedades cuando cambian, como lo expliqué hace en mi anterior locución, ¿qué pasa cuando surgen otros fenómenos, donde van cambiando esas estructuras tradicionales? Que hay un estrés, hay una redefinición de roles, de estatus y de rituales, porque los rituales cambian muy poco, eso está demostrado en el tiempo, ¿no? Sobre todo los religiosos. Entonces, eso, ante esa nueva eclosión de profusión de movimientos, tiempo y lugar, como se había llamado la sobremodernidad, pues bien, hay que estar preparado con marcos teóricos adecuados para ver qué pasa cuando cambian las estructuras tradicionales a otras y cuáles jerarquizan en un momento unas a otras. Nada más. Gracias. Mirko. Sí, cumpliendo con la tarea encomendada, de alguna manera quiero hacer una especie de síntesis de lo mencionado en unos pocos minutos que son los que nos quedan. No voy a reiterar lo señalado por cada uno de los colegas, simplemente voy a señalar los puntos en común que hay en torno a lo señalado por cada uno de nosotros y lo que quedarían como desafíos también, o como retos para la estructuración o el diseño de un nuevo sílabus, que comparto lo señalado por Sabino. No se trata tampoco de mutilar el carácter particular que cada docente le quiera otorgar, sino de llegar a ciertos consensos, ¿no? que nos permitan hacer operacionalizable una determinada carga curricular afín. Bien, en todos los casos ha habido alusiones a la necesidad de poner énfasis en aspectos conceptuales. Creo que cada cual lo ha dicho a su manera. Y por otro lado, creo que todos hemos puesto énfasis en la necesidad de retomar a los clásicos, de retomar, o mejor dicho, de no dejarlos de lado, ¿no? En eso ha habido una suerte de consenso, pero no sé qué tanto ingresamos, y esto sí da para un amplio debate, no sé qué tanto hemos ingresado al nivel interpretativo. No todas las vacas sagradas conciben por símbolo lo mismo que cada uno de nosotros está concibiendo. Estamos partiendo prácticamente del hecho de que todos asumen que los conceptos están dados, pero en realidad estamos hablando de la manera como nosotros estamos interpretando esos conceptos, y no necesariamente creo que hemos ido a los diferentes enfoques que le van a dar valor semántico a esos conceptos. De alguna manera eso ha sido referido por Enrique al momento de proponer los distintos enfoques. Bien, entonces, en términos generales hay aspectos conceptuales que deben ser rescatados. Yo diría personalmente que hay que ver no solamente lo conceptual, sino las formas interpretativas de lo conceptual que cada antropólogo, que cada estudioso tiene. La necesidad de no perder de vista los clásicos, algo bastante presente en lo señalado por Rommel, y es algo en lo cual definitivamente estoy de acuerdo. En más de una ocasión, como en el caso de Sabino y también en lo mencionado por quienes habla, hay una alusión a la necesidad de que la historia esté presente en este proceso de análisis de lo simbólico. Por otro lado, hay un consenso acerca del análisis de los fenómenos simbólicos y rituales en la sociedad peruana. Habría que quizá indicar en qué áreas, en qué contextos, en qué situaciones concretas. Y por último, existe un consenso acerca de la necesidad de incorporar temáticas contemporáneas. Creo que en eso se vincula también al tema de poder, que de alguna manera Pablo nos ha hecho ver que no estaba presente de manera explícita, aunque sí estoy de acuerdo con Sabino en que de alguna forma está señalado de manera tácita. Yo particularmente considero que, por ejemplo, en un curso como Simbolismo y Ritual, aspectos geopolíticos, ¿no? deben estar presentes en el análisis que hagan los estudiantes y los docentes.
sobre todo aquellos conflictos que les damos un matiz o una caracterización de tipo étnico y religioso, pero que evidentemente traen mucho más por detrás, y es en este tipo de conflictos en los cuales hay un simbolismo claro. Bien, los desafíos tienen que ver, por un lado, con una necesaria renovación teórica y bibliográfica. Pienso yo, desde mi punto de vista, si bien es cierto que estoy completamente de acuerdo en conservar a los clásicos como luces que nos pueden dar, que nos pueden abrir el paso a análisis y a interpretaciones, también creo que es un poco el deber de nosotros como docentes empezar a proponer una bibliografía un tanto más contemporánea, un poco más actualizada, tanto en términos teóricos como metodológicos. Creo que al momento de señalar que estamos de acuerdo en ver esos aspectos en términos de historicidad, en términos de análisis de situaciones nacionales, en términos de incorporación de temáticas contemporáneas, probablemente lo hemos enunciado, probablemente lo hayamos enunciado, pero probablemente también no estamos llevando esta situación a aspectos un poco más propositivos, es decir, de qué manera abordar una temática contemporánea, de qué manera abordar la historicidad que tienen ciertos fenómenos de carácter simbólico. Bien, eso es más o menos a grandes rasgos lo que tenemos. Y los desafíos que dan por ahí, ¿no? Pienso en una necesaria renovación teórica, metodológica, bibliográfica, en los aspectos propositivos en torno a cómo manejar cada una de estas temáticas en las cuales hemos puesto énfasis, y me quedo con algo señalado en la intervención. En una de las intervenciones de Pablo es qué interesante sería articular el elemento geopolítico por un lado con lo que es el simbolismo que puede haber detrás del capitalismo, por ejemplo, la ritualidad que puede haber detrás del sistema en vigor. Creo que eso le daría no solamente dinamismo a nuestra disciplina, le daría también un ámbito de puesta al día, ¿no? De puesta al día, y creo que sería una invitación para que sigamos analizando siempre con categorías antropológicas y desde lo social los fenómenos emergentes de la sociedad peruana y global. Por la tarde siguen las actividades con la ponencia de los estudiantes. Quisiera simplemente remarcar lo siguiente, dos puntos muy específicos y cortos. Uno, que esto en realidad es una orientación, el simbolismo ritual es una orientación temática dentro del nuevo plan de estudios que integra 3 cursos específicamente: simbolismo ritual, parentesco y organización social, y antropología de la religión, ¿no? Aunque aquí se ha hecho más explícito la orientación para el curso específico de simbolismo ritual, el mismo razonamiento deberíamos hacer ya internamente dentro de la Escuela de Antropología para los otros 2 cursos, en realidad para todas las orientaciones temáticas de los cursos, con esta suerte de tensión creativa entre lo clásico y lo contemporáneo, que creo que está sobre la base de la mesa del día de hoy. Y lo segundo tiene que ver en que esto tiene que, digamos, concretamente acabar en orientaciones mínimas de sílabus del nuevo plan de estudio. Claro, con la salvedad que plantea claramente Sabino, o sea, no todos los sílabus tienen que ser iguales, porque hay una suerte incluso de autonomía de la cátedra, ¿no? Pero sí debe haber orientaciones mínimas comunes, ¿no? En los términos como aquí se han planteado, por ejemplo, ¿no? Que creo que bien Mirko ha resumido esos consensos mínimos, pero que deben ser respetados en todo caso, porque se trata pues de esas orientaciones. Será para otra ocasión plantear más bien, no solo el nivel del sílabus y la enseñanza en aula, sino también las orientaciones de investigación que no hemos tratado hoy. O sea, finalmente, ¿cuáles son los temas de investigación a partir de este eje?
tanto en el ámbito urbano, andino y amazónico, ¿no? Pero en todo caso será materia de otra convocatoria y otro día. Yo les quiero agradecer no solo a los colegas aquí en la mesa, sino a ustedes su tiempo por esta conversación.